Gracias, Señor. Gracias al Señor. Le damos gracias a Él. Amén. Por estar aquí una vez más, una mañana más, un día más de vida que nos da el Señor en su presencia. Amén. Qué lindo lo que estábamos cantando, ¿no? Por mucho tiempo busqué una razón de vivir y la encontramos en el Señor. Amén. En medio de 1000 preguntas, tu amor me respondió. El que busca al Señor encuentra la vida. Amén. Y ahora veo la luz, ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida, la presencia divina en nosotros, y ahora vivo para ti. Amén. ¿Cómo no cantarle, cómo no alabarle al Señor? Amén. Yo justamente marqué una porción hoy, para que estuvo hablando el Señor, muy conocida, ahí en Juan, capítulo 5, vamos a leer, versículo 39 al 47. Juan, capítulo 5, del 39 al 47. Y Jesús, mi Rey, de tu gran amor cantaré. Amén. Alabamos a nuestro Dios. Acá dice la palabra, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Padre, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por estar en tu presencia. Te pido que tú nos estés hablando a través justamente de tu palabra, Señor, que la podamos atesorar en nuestro corazón, que dé el fruto para el cual la envías en esta mañana, y nos ponemos en tus manos para hacer tu voluntad, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito Salvador. Gracias, Señor, de tu nombre. Gracias, Señor. Los invito a tomar asiento, hermanos. Amén. Me empezó a venir escudriñar las Escrituras, me venía ese versículo de la palabra, ¿no? La palabra del Señor. Y mirando el contexto, uno ve que estas personas que estaban delante de él conocían las Escrituras. ¿Amén? En ese tiempo no había nada escrito del Nuevo Testamento. Lo que tenían era la ley. ¿Amén? Y algunos escritos que iban dando vuelta por ahí, pero no algo concreto, sino sí la ley, la conocían. Acá está respaldando Jesús que justamente Moisés fue el que escribió la ley del Señor. ¿Amén? Los primeros 5 libros de la Biblia tratan de la ley del Señor. ¿Amén? Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, son el Pentateuco, ¿no? Los libros de la ley, escritas por Moisés. Y acá realmente el Señor está respaldando eso que pensamos todos nosotros, ¿no? Bueno, pero dice, ¿cómo? Si escribiste, entendías, si se apoyan en lo que escribió Moisés en la ley, estaban aferrados a lo que era la ley y no entendían esta dispensación de la gracia en cual estaba trayendo el Señor, ¿cómo no me creen a mí? Porque Moisés habló de mí. ¿Amén? Uno si se pone a prestar atención desde el principio, desde el Génesis, ¿amén? Ya ahí en Génesis 3:15, ya desde la creación, ¿no? Cuando estaba diciendo la palabra que Dios hizo todas las cosas, y cuando habla de hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, estamos hablando del Dios Trino obrando, Padre, Hijo, Espíritu Santo, obrando en toda la creación, desde el principio. Cristo, ¿amén? Dios, ¿amén? El Dios eterno. Pero no lo recibían como Dios y no creían en él. ¿Amén? Entonces el Señor les manda en este pasaje, porque es un imperativo. Usted se da cuenta que en la palabra es escudriñar las Escrituras y no es seguido. Amén, hay un punto y coma ahí, como haciendo una pausa, y esto es un imperativo. El Señor manda a escudriñar las Escrituras. Yo pensando en esto busqué la definición de escudriñar, que a lo mejor muchos la conocemos o tenemos ahí una idea. Examinar, inquirir, investigar algo con mucha atención, significa esto, ¿no?
¿Prestamos atención a la palabra cuando la leemos? Esto es lo que tenemos que hacer. Leemos la palabra y no tenemos que leerla tan rápido así como para... No, prestamos atención. ¿Hay algo que no entendemos? Prestamos atención. Buscamos en Pataburros, agarramos un diccionario, vamos a ver qué significa esta palabra. Y si no, le pedimos al Señor, Señor, revelame, ¿no? Porque hay muchas cosas que quizás no entendemos de la palabra del Señor. Pero ahí estamos, pidiendo al Señor a través del Espíritu Santo que nos revele. ¿Sabe lo que va a hacer el Espíritu Santo? Como toda la palabra es inspirada por Él, amén, nos va a ir revelando. Nos va a ir revelando ahí en ese momento, o a través de las cosas hechas, Dios se manifiesta a través de sus palabras. Ahí tenemos que prestar mucha atención. Dice, curiosidad y cuidado de descubrir detalles ocultos o minuciosos. Claro que en el Antiguo Testamento había muchas cosas que estaban ocultas, que se revelaron recién en el Nuevo Testamento, recién a través de Jesucristo. ¿Ven? Justamente ellos se estaban encontrando con algo nuevo, ¿ven? Con algo nuevo. Cosas ocultas que estaban en el Antiguo Testamento, Dios se lo estaba revelando a través de su Hijo, a través de Jesucristo. ¿Ven? Esa palabra estaba dando testimonio de Él, pero no estaban creyendo en Él. ¿Amén? Dice, implica ir más allá de una simple observación, profundizando para averiguar las circunstancias o los rasgos de un objeto, texto o persona. ¿Entienden? Es esto, es profundizar para averiguar las circunstancias o los rasgos de un objeto, del texto o de una persona. Y yo digo, a través de la palabra de Dios, realmente encontramos quién es esa persona. Jesús. Yo muchas veces lo digo porque lo leí y eso me tocó y me quedó grabado hace mucho tiempo, que si uno presta atención a la palabra de Dios se va a dar cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay como un hilo rojo, un hilo de sangre que va enhebrando cada libro, cada capítulo, cada versículo, cada palabra de la palabra de Dios para llevarnos a Cristo. A Cristo, el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Y ellos estaban contemplándolo en ese momento. Estaban delante de Él, ¿amén? Refutando sus dichos, no creyendo en Él, y bueno, al final saben cómo fue todo, ¿no? Pero acá el Señor está diciendo, bueno, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Se estaban apoyando en esta palabra pensando que cumpliendo la ley que Moisés les había dado, amén, iban a ser libres, iban a ser salvos, iban a alcanzar los cielos. Pero Nicodemo, que era un hombre entendido de la palabra, un escriba que conocía, un día se acercó al Señor, ¿no? De noche, y dijo, bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y ahí es donde el Señor le tiene que explicar también que tenía que volver al vientre de su madre, que tenía que renacer, ¿no? Y tampoco entendía esto Nicodemo, ¿no? No era solamente cumplir la ley, porque ningún hombre podía cumplir esa ley. No había un solo hombre bueno, no había alguien que buscara lo bueno, no había pensamiento, por lo que sea, por omisión, por transgresión, por lo que sea, nadie pudo cumplir esa ley. A través de la ley no fue puesta la ley para que el hombre alcanzara la salvación. La ley fue puesta como un ayo para llevarlos a Cristo, para que en el momento que el Señor vino a esta tierra lo recibieran en su corazón y sean salvos por gracia, no por obras. Amén. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Amén. El único nombre en el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre. Dice la palabra bajo el cielo en que podamos ser salvos. Por eso es tan grato poder pronunciarlo, hermano. Jesús, Jesús. Eres mi Señor, eres mi Dios, eres mi Salvador. Y yo recalco esto, porque hay millones y millones de almas en el mundo y no todos pueden pronunciar este nombre con tanta libertad. ¿Ven? No todos lo pueden hacer. Atados por el enemigo, cegados por el enemigo, ¿amén? Encadenados por el enemigo, por lo que fuere, por incredulidad, por amar más las tinieblas que la luz que le vino a traer el Señor, por lo que fuere. Hay millones y millones de almas en el mundo que no conocen, ni lo conocen al Señor, y aquellos que conocen así por afuera todavía lo siguen negando. ¿Verdad? Y yo digo, somos privilegiados en este sentido. ¿Verdad? El hecho de conocerlo, que seamos conocidos por Él, el hecho de poder nombrarlo Jesús, eres mi Salvador. ¿Verdad? Uno lo ve a veces que
Quizá ahora no se produce tanto, pero había tiempos que uno venía a la iglesia o había personas que digan Cristo es mi Salvador y no podían ni pronunciarlo. Atado de tal manera que le decía, diga Cristo es mi Salvador, y estaban ahí, titubeando, por lo que fuere. Y yo digo, esto es obra del enemigo, ¿eh? Pero cuando realmente uno puede tomar la libertad del Señor y pronunciar, uno encuentra la vida, hermanos. Encuentra la bendición, la paz que solamente Dios puede dar al alma. ¿Ven? Este alma, este ser interior que pertenece a Dios, porque Él nos ha dado la vida. Se reencuentra con su Señor y ahí encuentra la paz, hermano. Amén. El gozo del Señor. Así que Dios nos ayude. Acá Él se le está diciendo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra desde el principio está dando testimonio del Señor y por esto es tan importante que nosotros la escudriñemos, hermanos. Amén. La escudriñemos. Creo que al comenzar este año hablamos un poquito de eso, ¿no? De que en este año nos propongamos justamente escudriñar la palabra, prestar atención a ella, porque es tan importante. Uno viene acá, usted escucha la palabra de parte mía, de parte de quien Dios ponga en este lugar para hablarnos, muy bien, nos hace bien, por lo menos a mí. Yo siempre lo digo como testimonio, nunca me fui de la iglesia sin una bendición del Señor. ¿Ven? En 40 y pico de años que uno está en el Señor, nunca me fui de ninguna iglesia. Grande, chica, yo digo, en el Señor no hay una iglesia grande o chica. Mira, el Señor no mira la cantidad de las personas. ¿Amén? El Señor mira lo que hay en el corazón. Y si hay 2 o 3 que se están congregando en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. ¿Amén? Entonces, cuando está el Señor en medio de ellos, esa es la iglesia del Señor. ¿Amén? No importa la cantidad. ¿Ven? Quizá hay mucha cantidad, que había muchos que estaban alrededor del Señor, pero no estaban convertidos al Señor. ¿Amén? Estaban convertidos. Él sabía lo que había en sus corazones. ¿Amén? Por eso dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aún conociendo las Escrituras, no querían venir al Señor para tener vida. ¿Podemos conocer la Escritura? Sí, la podemos conocer, pero lo más importante es que esta Escritura nos debe a Cristo. Y cuando conocemos la Escritura nos tenemos que acercar al Señor. Venid a mí, ¿no? Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor. Las Escrituras nos alientan, nos animan a acercarnos al Señor para aprender de Él. Entonces es bueno conocerlo. A ver, ¿cómo puedo aprender del Señor? Bueno, ahí sigue diciendo que aprender a ser manso y humilde de corazón, ¿no? Y a veces en este tiempo que vivimos, de tanta vorágine, de tanta violencia, ¿no? De tanto devolver el golpe, amén, nos olvidamos que el Señor nos dice que nos acerquemos a Él para aprender de Él. Una de las cosas es esa, ser manso y humilde de corazón, a no sentirse superior a nadie, amén, y tratar las cosas en la paz y en la paciencia de nuestro Señor, ¿no? Que el Señor nos ayude a esto. Acá había personas que no se querían acercar a Él. Y lo importante de la palabra, lo que nos enseña la palabra, es que nos tenemos que acercar al Señor. Pero pastor, al Señor ahora no lo veo como lo vean esto. Y yo tampoco lo veo, pero lo siento, lo siento. Y la mayor seguridad que nos da el Espíritu es que aunque no lo veamos al Señor, cuando hablamos con Él, cuando oramos con Él, Él nos responde. ¿No siente esto que el Señor nos responde? Tenemos que agudizar nuestros oídos, para eso nos dio 12 el Señor, ¿no? Y nuestro corazón, para abrirlo de par en par, para poder escuchar la voz del Señor. A veces se escucha nuestra voz, ¿no? Pidiéndole, clamando, Señor, dame esto, dame aquello, y el Señor es tan paciente que escucha. Yo sé que al Señor toda oración la recibe y escucha, pero después el Señor nos habla, nos quiere hablar, entonces es bueno prestar atención, leyendo su palabra, prestando atención a ella, meditando en ella, amén, que así no se conforme con los días domingos nada más, amén. Bueno, tenemos el jueves por medio, pero muchos el jueves lo pueden llegar, amén. Tenemos jueves y domingo, pero no nos conformemos ni con el jueves ni con el domingo, amén. Todos los días tenemos que buscar ese alimento que nos da la palabra del Señor. Todos los días, cada vez que abrimos la Biblia, Señor, ¿qué me quieres decir de esta manera? Quiero conocerte más, Señor, ¿verdad? Quiero aprender a ser como tú, a moverme en este mundo de tantos conflictos, de tantas tinieblas, con tu luz, Señor, ¿verdad?
Esto es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, amén. Y sigue diciendo el Señor para terminar con este pasaje: gloria de los hombres no recibo, amén. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Conocía lo que había en los corazones, amén. En este caso nos tenemos que identificar con el amor del Señor, amén. Yo creo que el Señor está mirando de los cielos y está diciendo: me gozo, amén, de ver a mis hijos, amén, aquí reunidos, andando en la verdad, escuchando mi palabra, amén, sintiendo mi amor en ellos. Y quiero que lo que está viendo el Señor en nosotros en esta mañana es ese amor, amén, que también le prodigamos a Él a través de las alabanzas, a través de la oración, a través de estar presentes, amén. Es esto, es este amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo del Señor. Esta es la obra divina que hace Dios en nuestra vida. No lo conocíamos al Señor, como se leía la porción, nos escogió antes de la fundación del mundo. Y yo digo, antes de que todo fuera creado, Él ya sabía todo. Si es eterno, pasado, presente y futuro están en una misma esfera en el Señor, amén. Nosotros en ese sentido somos limitados. Un día vamos a conocer cómo fuimos conocidos, un día vamos a estar allá en los cielos con el Señor y quizá vamos a decir: cuántos problemas me hice en la tierra en vano, amén. Cuánta mala sangre, cuántas cosas podía haber evitado, pero vamos a estar gozándonos en el Señor por la eternidad. Vamos a comprender un montón de cosas que quizás todavía están oscuras, veladas en este sentido. Pero las que Dios va manifestando su palabra son para nosotros, hermanos, ¿amén? Para que las atesoremos en nuestro corazón y para que vivamos conforme a la voluntad de Dios, amén. Estos que estaban ahí no querían ir al Señor, no lo querían reconocer. Nosotros, por la gloria de Dios, en este tiempo lo hemos recibido, lo tenemos en nuestro corazón, amén. Y así que Dios nos ayude a afirmar nuestra vida en la palabra de Dios, amén. Esta es la única guía espiritual que nos lleva a los cielos. Vieron que para llegar a la luna en este tiempo todo lo que tuvieron que hacer, ¿no? Un montón, todos festejando, ¿no? Porque volvieron de dar la vuelta a la luna. Nosotros vamos más allá de la luna, ¿no? Tenemos que llegar allá, a las mansiones celestiales, allá en el tercer cielo. Dice la palabra que los cielos de los cielos no pueden contener al Señor, amén. Así vamos más allá. Y la única nave, lo que nos puede llevar hasta ahí, amén, para cruzar toda la estratosfera, como decía un presidente, ¿no es cierto?, y llegar a ese lugar, es Dios a través de su palabra. Porque la fe es por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Entonces, estas personas no les sirvió de nada estar ahí delante del Señor porque no creían en Él, amén. Tenemos que creer en la palabra, que es palabra de verdad. Tenemos que creer que realmente Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Señor Jesucristo es el nombre completo de la deidad de nuestro Señor. Señor, Dios, Adonai, el Dios eterno, Jesús, Salvador, y Cristo el ungido, el Mesías que vino a esta tierra. Ese título, amén, honorífico, da la pauta de que realmente nuestro Señor Jesucristo es Dios. ¿Amén? Ese Dios. Por eso tenemos que estudiar la Escritura, esta Escritura, la palabra de Dios, lo que va a hacer, acercarnos a Él. ¿Amén? Acercarnos a Él. Y es ahí, no seamos como dice la palabra, como el burro, ¿no es cierto?, sin entendimiento, que le tiene que poner un cabestro, ¿no?, para que acercarnos. No, nos acercamos por amor, hermano, porque lo conocemos, porque lo hemos recibido. ¿Amén? Acá seguía diciendo, por esto apunto a esto: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, al que nos acusa Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. La palabra misma los estaba acusando, ¿amén? Dice: porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, ¿amén? Toda la palabra, como lo escribió Moisés, como escribió Isaías, ¿amén? Del sacrificio que iba a tener nuestro Señor Jesucristo para salvar a todos nosotros, ¿amén? Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Fundamental que creamos la palabra de Dios, amén, la palabra que es verdad, que se cumple, amén. Esto, hay un texto en Mateo que yo siempre lo repito, Mateo 4:4, lo vamos a leer, y Lucas 4:4 que dice muy parecido, ¿no?
Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito, está en la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Amén? Y vuelvo a repetir, con el que estaba hablando el Señor era el enemigo, Satanás. Satanás conoce la palabra de Dios, porque lo tentó con la palabra. Y a veces tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Viene la palabra del Señor, bueno, busquemos la guía del Espíritu Santo, busquemos la guía del Señor. A ver, ¿qué me está diciendo el Señor, no? Y me afirmo en la palabra. Si hay algo contrario a ello, algo que me quiere llevar, porque, mire, dicen muchos, dicen lo mismo, dicen esto y es verdad, texto fuera del contexto es un pretexto para hacer lo que nosotros queremos. Tomamos un versículo y decimos, acá dice tal cosa. Bueno, pero fíjate lo que dice todo el contexto de la palabra, ¿no? Porque a lo mejor nos hace, no, acá dice que yo tengo que hacer esto y bueno, me voy a... No, fíjate el contexto de la palabra, ¿no? Acá el enemigo conoce la palabra, pero se agarraba de algún texto nada más. Y acá el Señor también le respondió con la palabra. Por eso es tan importante conocer la palabra del Señor. ¿Amén? No solo el pan vivirá el hombre. Con conocer, mentiras hay muchas en este mundo. Digo que nos tratan de engañar a uno con un montón de cosas. ¿Amén? La verdad está en singular en la palabra del Señor. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra del Señor. Con que conozcamos bien esa verdad, mire, Dios nos va a iluminar para reconocer todas las otras mentiras. ¿Amén? Por eso tenemos que estar firmes en esta palabra del Señor. ¿Amén? En Lucas 4:4 dice algo similar. Amén. Dice, Jesús respondiendo les dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. De toda la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que recibir, la palabra. Escudriñar la palabra, amén. Examinar, inquirir, investigar algo con mucha atención, cuidado de descubrir detalles ocultos o minuciosos, amén. Esto es lo que tenemos que hacer. Que así no nos conformemos con el jueves, el domingo, todos los días trate de tomar la Biblia. Si no la tiene, cómprela, amén. Están caras, algunas buenas están caras, amén. Pero es la mejor inversión que uno puede hacer, amén. Porque a veces yo acá se ve medio borroso, no podemos ver por la luz, demasiada luz, Señor, pero gloria a Dios por la luz del Señor, amén. Qué bueno tener la palabra, ¿cierto? Qué bueno tener la palabra de Dios, para inquirirla, para leerla, no para dejarla al lado del calefón, como dice el tango, amén. No, tomo la palabra cada día, la abro, le pido a Dios que me hable, amén. Comienzo a lo mejor por el Génesis, comienzo por los Evangelios, por los Salmos, por donde Dios le ponga en su corazón, pero léala. Un versículo, un pasaje, un capítulo, vaya leyéndola, porque creo que si todos hacemos esto, vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios, nos vamos a tratar de ser semejantes a Él, porque a esto nos llama la palabra, acercarnos a Él para ser igual a Él, para ser uno en Él. Amén. Esta es la oración hermosa que el Señor dejó ahí en Juan. Señor, que ellos sean uno, así como nosotros somos uno, que ellos sean uno, en un solo cuerpo, en una unidad, en el amor del Señor. Somos todos hijos de Él. Dios no hace acepción de personas. Para Dios somos todos iguales. Pero también Dios nos manda a orar los unos por los otros, a tenernos paciencia. Nos manda a soportarnos los unos a los otros. Mire cómo nos conoce el Señor, ¿no? Nos manda a soportarnos. Y a veces no nos soportamos tanto, ¿no? Que Dios nos ayude. Yo quiero ser como el Señor. Yo quiero ser como el Señor porque para esto nos llamó el Señor, para llevarnos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Nos va perfeccionando el Espíritu Santo. Lo que va haciendo el Señor nos va perfeccionando cada día. Y uno se da cuenta que cada día necesitamos ser perfeccionados por el Señor. Porque ¿a quién no se le cruza un pensamiento negativo? ¿A quién? ¿A quién no se le cruza algo por la cabeza, no? Contra un familiar, contra una situación, contra un empleador, contra un compañero de trabajo, contra un
familiar, contra quien sea, contra un vecino. Cuántas cosas tenemos a veces con los vecinos, ¿no? Que el perro, que esto, que el otro. Vaya a saber. Todos los días necesitamos ser perfeccionados. Y Dios nos va moldeando, Dios va obrando, Dios va obrando. Pero para esto necesitamos comer, alimentarnos de la palabra de Dios, porque si no, de nada nos serviría. Es lo que decía Santiago, ¿no? Ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Porque si somos oidores nada más, después nos olvidamos. Después las circunstancias del mundo nos arrastran a hacer las cosas que no queremos, como decía Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de esto? Porque hay algo dentro mío que me dice, tengo que hacer esto, pero hay una ley de mis miembros, la carne, que me lleva a hacer cosas que yo no quiero. Pero ahí prorrumpe en un grito de alabanza, más gracias sean a Dios, más gracias sean a Dios que tenemos en Jesucristo ahora, cosa que aferrarnos, amén, al Espíritu Santo del Señor. Señor, no quiero desagradarte, quiero agradarte en todo lo que haga mi vida. Pero para esto tenemos que alimentarnos bien de la palabra del Señor. Termino con una cosita. En Hebreos, porque yo digo, si esta gente que conocía la palabra tenía responsabilidades, por lo menos ya que decía que se aferraban a la ley, bueno, cumplí la ley, escucharla, la ley, ponerla por obra en tu vida, ¿no es cierto? Evidentemente no lo estaban haciendo. Se comprometieron con Dios desde el momento que el pueblo de Dios fue rescatado de Egipto, amén. Sí, todo lo que el Señor diga haremos, pero no lo hicieron. Entonces yo digo, Señor, nosotros tenemos más responsabilidades en este tiempo, porque ahora tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, ¿no? Completa ahora, a la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Estamos en lugar oscuro, hermano. El mundo tendrá muchas luces, pero está en tinieblas espirituales. Por esto pasan las cosas que pasan, ¿no? Las guerras, los rumores de guerra, la intolerancia, las muertes, amén, los robos, las estafas, amén, los engaños. Así está este mundo, amén. Pero la palabra de Dios nos advierte a todo esto. Conocemos lo que nos dice la palabra. Entonces yo creo que es más tiempo ahora de aferrarnos mucho más al Señor, amén. Señor, tengo hambre, tengo sed de ti, quiero llenarme de ti, Señor, haz lo que tengas que hacer con mi vida. Hay un texto en Hebreos 1, 4, del 1 al 4, vamos a ver. Miren, por eso digo que tenemos más responsabilidad. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres con los profetas, Dios les estaba hablando a través de Moisés, a través de Joel, a través de Isaías, de Jeremías, amén, a través de los profetas les estuvo hablando, amén. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, amén, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, Dios obrando en toda la creación y escogiéndonos a nosotros antes del fin del mundo, hermanos, amén. Yo digo privilegio, gloria a Dios, amén, que a usted y a mí nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, decía hoy, delante de Él. ¿Amén? En Cristo, hermano. En aquel que estaba delante de estos judíos, diciendo, escudriñen las Escrituras, presten atención, indaguen, créanla, por sobre todas las cosas, crean, ¿amén? Lo que en ella está escrito, ¿amén? Porque esas Escrituras están hablando de mí. Dice, porque el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿será que el Señor nos sustenta a nosotros con la palabra de su poder? Yo creo que sí, amén. Yo creo que sí. Porque yo digo a veces, no sé si a usted le pasa, por lo menos a mí, yo siento esto. A veces llegamos a la casa de Dios, nos cuesta, amén, parece que tenemos que arrastrar el cuerpo, tenemos... que no tengo ganas, que no, nos pasa. Estaba hablando con un hermano hoy, pero no nos pasa, creo, a muchos, no lo digo todos los días, pero de vez en cuando es como que, ¿no? Es esto. Pero cuando nos vamos de la casa del Señor, yo por lo menos me voy diferente. Si vengo con algo, con pesadez, o lo que sea, me voy sintiendo que ya las cosas están bien, yo me siento mejor, y a lo mejor salgo a la calle y llego a mi casa y siguen estando los mismos problemas.
pero el que cambié fui yo, amén, porque ahora tengo la fuerza, la paz del Señor como para ir resolviéndolo. Es algo espiritual, amén, es algo espiritual, que esto también nos levanta en lo físico, ¿no? Porque nos da la fuerza para seguir adelante. Él nos sustenta, hermano, porque nos conoce, sabe que somos polvo, sabe que somos frágiles vasos de barro. Esa presencia de Dios nos sustenta, nos fortalece, amén. Dice, en quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, nuestro Señor Jesucristo, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús, Jesucristo, el nombre de nuestro Señor. No invocamos a los ángeles. Sabemos que los ángeles Dios los manda, son mensajeros de Dios, y Dios los va a mandar para que nos sostengan en un momento, no lo vamos a ver, quizá, pero nos van a sostener de alguna forma, o quizá manda a algunas personas, ¿no? Que Dios le pone en su corazón para sostenerlo, como hicieron Aarón y Hur para sostener los brazos de Moisés, también cuando estaban ahí luchando, ¿no es cierto? Cuando Josué estaba en la lucha. Dios se encarga de mandarlo, pero invocamos al Señor, invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No menospreciamos a los santos, no menospreciamos a la Virgen, no menospreciamos a los ángeles, pero invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Pedimos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Así elevamos nuestras oraciones al Señor. Y dice en capítulo 2 de Hebreos, y ahí termino, de verdad, del 1 al 4, amén. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, a la palabra del Señor, no sea que nos deslicemos. ¿Sabe que es fácil? Para subir una montaña, uno cuesta, ¿no? No sé si algunos ganó alguna montaña, algún monte, algún cerro, pero si se refala, va a ver que lo que le costó una hora llegar arriba, en un minuto está abajo, se desliza. Y en este mundo es fácil deslizarse, porque nosotros vamos hacia arriba, a la ciudad celestial, y este mundo tiene la inercia, la atracción de la tierra que nos quiere tirar para abajo. Entonces subimos, pero nos cuesta cada día, pero podemos caer fácil. ¿Amén? Así que Dios nos ayude, que prestemos con más diligencia, atendamos a las cosas oídas, a las cosas que están escritas en la palabra del Señor, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es tan grande esto, tan maravilloso, tan sublime, que lo tenemos que apreciar, hermano. Lo tenemos que apreciar. Las preciosas promesas que nos da el Señor las tenemos que atesorar en nuestro corazón, para que nuestro corazón y nuestra vida se llene de gozo y de paz en el Señor. Amén. No nos tenemos que descuidar. Amén. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, los testigos, amén, a través del Señor, aquellos que creyeron en Él y que empezaron a glorificar su palabra, ¿no? Llevando esta palabra hasta lo último de la tierra, ¿no? Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Que Dios nos ayude, ¿no? Quizá en esta mañana el llamado del Señor es para que prestemos atención a su palabra, para que la atesoremos en nuestro corazón, para que nos alimentemos cada día de Él. Usted come todos los días, gracias al pueblo. Tiempo de economía, como graba Gerardo, que son difíciles y a veces hay algunos que lamentablemente no tienen una comida diaria, ¿no? Pero es necesario. Tenemos que orar por aquellos que no lo tienen, pero seguramente una comida diaria por lo menos comemos, ¿no? Para sostener el físico. Bueno, por lo menos comamos una comidita de la palabra de Dios diariamente, porque lo necesitamos para el Espíritu, hermanos. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Señor, te pido que nos ayudes, que nos esforcemos,
que pongamos por obra tu palabra, Señor, que prestamos atención a ella, Señor, y aquellos que no entendemos, que tú nos guíes a través de ella, Señor, para que podamos hacer tu voluntad por sobre todas las cosas. Señor, nos ponemos en tus manos. Yo sé que tú lo vas a hacer, Señor, pero aliéntanos a nosotros para que también nosotros hagamos lo mejor, Señor. Que la disposición de nuestro corazón sea poner diligencia en todo lo que hagamos para ti. Señor, poner atención para que tú nos instruyas a través de tu palabra y nos guíes por el camino que debemos andar. Señor, nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Jesucristo, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bellas palabras de vida, surcas de Cristo Jesús. Bellas palabras de vida, dan salvación y virtud. Bellas palabras de vida, Dan fortaleza y luz. bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida, surcas de Cristo Jesús. bellas palabras de vida, Dan salvación y virtud. Bellas palabras de vida, dan fortaleza y luz. bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Gracias, bendito Señor.